El principal acierto del gobierno de Gustavo Petro, lo han reconocido ya muchos analistas y economistas, ha sido el manejo de la economía. Colombia está en un buen momento, se está creciendo, estamos bajando la inflación y estamos bajando también el desempleo. Si continuamos por esa vía, obviamente pues el gobierno va a cosechar muchos más frutos. El gobierno no logra avanzar en su agenda legislativa debido a la ausencia de una coalición firme de gobierno. Menos mal, la coyuntura económica nacional e internacional tiende a ser favorable en los últimos meses. Y vienen momentos críticos con la reforma pensional, así como la reforma laboral, cuyos contenidos respectivos generan muchas controversias. En ambiente, el presidente Petro es hoy en día uno de los mandatarios con un mayor reconocimiento en el mundo en la lucha contra el cambio climático. Sus promesas de transición energética son bien recibidas, especialmente por parte de los países desarrollados y por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, le ha faltado comunicar mucho mejor los beneficios y las ventajas de que Colombia inicie este proceso de transición energética y, sobre todo, ahora que ya está diseñada la ruta sobre la transición, ha faltado mucha difusión para que la gente entienda mucho mejor de qué se trata. Por un lado está la crisis del mercurio. Sabemos que Colombia es el primer país emisor de mercurio per cápita del planeta, por encima de China, por encima de Indonesia. No hay claridad frente a este asunto. Segundo, el manejo del deterioro de la calidad del aire como un asunto de política pública. Vemos cómo diferentes ciudades del país cada vez manejan más número de días con valores de calidad del aire que no corresponden a los valores del estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud, y sería ideal que el gobierno nacional planteara una política pública que integrara por un lado al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Transporte y sin duda también al Ministerio de Salud. En términos de la agenda social, el acierto principal ha sido la aprobación del proyecto de acto legislativo relacionado con el campesinado como sujeto de derechos. El gran lunar que se conecta con la política social es la capacidad de gestión. El gobierno, la ejecución no tiene las mejores cifras y hay sectores que definitivamente con un manejo mucho más eficiente podrían estar haciéndolo muchísimo mejor. Uno de los principales aportes del presidente Petro en materia de paz y de seguridad está en reivindicar la paz como un elemento fundamental de la política nacional y tratar de darle un enfoque a la seguridad que estuviera articulado con esa visión de la paz, que pudiera llegar realmente a los territorios. En paz y seguridad puede estar el lunar, las sensaciones agridulce, las cifras de violencia, especialmente en asesinatos de líderes y lideresas sociales, en la comisión de masacres, en los confinamientos y sobre todo en categorías que hacen ver que los grupos armados tienen muchísimo control del territorio, hace que la esperanza en la paz total sea menor para la población colombiana. Igualmente, la negociación con las autodefensas gaitanistas o con el Clan del Golfo ha sido la negociación que ha ensombrecido el proceso de la paz total. El gobierno se metió en un debate sobre un politicómetro frente a los grupos armados y en ese debate perdió gran parte de su capital político, que pudo haber utilizado mucho más eficientemente en reformar la ley 975 o darle un piso jurídico al sometimiento a la justicia con las herramientas que ya se tenían. En esto, el horizonte de paz total es positivo, pero la implementación de la política ha tenido grandes baches. En relaciones internacionales, el gran acierto fue la apertura con Venezuela, que se suma al manejo de las relaciones con los Estados Unidos y sobre todo algo que es muy importante y es haber puesto el fracaso de la guerra contra las drogas en los debates internacionales. Las recientes conflictos o diplomacia de micrófono que ha tenido el presidente Petro con los gobiernos de El Salvador y de Perú, y una posición muy ambigua frente al conflicto ucraniano.